Hay una palabra en México que, si la dices en España, la gente se ríe. Si la dices en Argentina, te miran raro. Y si la dices en Estados Unidos, simplemente no existe traducción. Ninguna. El diccionario de la Real Academia tiene 93.000 palabras. Esta no está. Y hay 24 más, exactamente igual. Hoy vas a conocerlas todas. Y cuando termines, vas a entender por qué el español mexicano es, técnicamente, otro idioma. Número 25. Chido. Si le preguntas a cualquier mexicano qué significa chido, te va a decir, cool, genial, padre, bueno. Y técnicamente tiene razón, pero eso es lo de menos. Lo interesante viene de donde salió la palabra. Y muy poca gente lo sabe. Chido viene del caló, que es el lenguaje que usaban los gitanos españoles que llegaron a México durante el siglo XVII. Ellos usaban una palabra, chinel, que significaba algo así como bonito, agradable, lo que vale la pena. Con el tiempo, esa palabra entró a las cárceles mexicanas. De las cárceles pasó a las colonias populares de Ciudad de México. De ahí a la radio. De la radio a la televisión. Y de la televisión a la boca de absolutamente todo el mundo, incluidos los niños de primaria que no saben deletrear todavía, pero ya saben perfectamente qué es algo chido y qué no lo es. Una palabra que nació en los márgenes, en el lenguaje secreto de una comunidad que sobrevivía como podía, terminó siendo la forma más común de decir que algo te gusta. Eso es lo que hace el lenguaje cuando nadie lo está viendo. Toma caminos que nadie planeó, y llega a lugares que nadie imaginó. Número 24. Güey. Esta es probablemente la palabra mexicana más exportada del planeta. Aparece en canciones, en películas, en series de televisión. La conoce gente que nunca ha pisado México, pero casi nadie sabe lo que significa en realidad, y la historia de cómo llegó a donde está es mucho más interesante que la palabra misma. Literalmente, güey viene de buey, el animal, el buey castrado que jalaba el arado, el que trabaja sin protestar porque ya no tiene energía para protestar. Originalmente era un insulto, y no un insulto menor. Llamarle buey a alguien en el México del siglo XIX era decirle que era lento, que era inútil, que le faltaba algo esencial. Era una ofensa que en algunos estados podía terminar en pleito físico. La gente se agarraba a golpes por menos. Con el tiempo, la palabra fue mutando. Primero se suavizó la pronunciación, de buey a güey. Luego el significado fue cambiando de dirección. Dejó de ser solo insulto, y empezó a ser también una forma de llamar a alguien sin usar su nombre. Luego pasó a ser un término neutro. Y luego, en algún momento que nadie registró con exactitud porque el idioma no avisa cuando cambia, se convirtió en una expresión de afecto. Hoy, dos amigos que se quieren pueden llamarse güey 20 veces en una sola conversación, y cada una de esas veces, la palabra significa algo ligeramente distinto. Sorpresa, complicidad, cariño, incredulidad, humor. El insulto de 300 años se convirtió en el término de afecto más usado del español mexicano. Número 23. Ahorita. Esta es la que más confunde a los extranjeros. No porque sea complicada, porque parece simple y no lo es. En teoría, ahorita es el diminutivo de ahora. Debería significar ahora mismo, en este preciso instante, sin demora. Y a veces sí significa eso. Cuando alguien dice, ahorita te abro, y está parado frente a una puerta, probablemente la va a abrir en los próximos 5 segundos, pero también puede significar en unos minutos, o en una hora, o esta tarde, o mañana si hay oportunidad, o en algún momento indefinido del futuro que quizás nunca llegue. Un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México documentó que ahorita tiene al menos 7 significados distintos dependiendo del contexto, del tono de voz, de la situación y de la relación entre las personas que están hablando. 7 significados para una sola palabra de 6 letras. Los extranjeros que viven en México aprenden esto de manera práctica y generalmente dolorosa. Alguien les dice, ahorita llego, y esperan 20 minutos parados en la puerta. Alguien les dice, ahorita te mando el archivo, y lo esperan sentados frente a la computadora durante 2 horas. Alguien les dice, ahorita lo hacemos, y eso nunca pasa. Después de esas experiencias, aprenden a leer el contexto. Aprenden que ahorita, con movimiento físico hacia algo, suele ser pronto. Que ahorita, dicho de lejos, sin mirar, probablemente no sea pronto. Que ahorita, con un tono particular que solo se aprende con tiempo, significa quizás nunca, pero de manera muy amable. Número 22. Feria. En España una feria es un evento. Ruedas de la fortuna, algodón de azúcar, música, atracciones.
En casi toda Latinoamérica significa lo mismo. Un evento festivo, generalmente al aire libre. En México también significa eso. Pero además, significa dinero. Específicamente, el dinero suelto, las monedas, el cambio que queda después de comprar algo. ¿Tienes feria? No es una pregunta sobre si hay carnaval en tu ciudad. Es que alguien necesita que le prestes 20 pesos para completar el camión. El salto semántico es curioso, y nadie lo documentó en el momento exacto en que ocurrió. La teoría más aceptada dice que viene de las transacciones comerciales que se realizaban en las ferias coloniales, esos grandes eventos de intercambio donde el dinero en efectivo circulaba de mano en mano con una velocidad que no se veía en el resto del año. La palabra se quedó con la idea del dinero que cambia de mano, del dinero que circula, del dinero concreto y físico que tienes en el bolsillo ahora mismo, y soltó la idea del evento. Hoy, si alguien en México te pregunta si traes feria, ya sabes que no te está invitando a ninguna parte. Te está preguntando por tu cartera. Número 21. Chamba trabajo. Eso es lo que significa. Pero no cualquier tipo de trabajo. La chamba tiene connotaciones muy específicas que la separan de la palabra trabajo, aunque en teoría signifiquen lo mismo. La chamba es el trabajo cotidiano, el que hay que hacer porque hay que pagar la renta, el que no elegiste necesariamente pero del que dependes. No es una carrera, no es una vocación, no es un sueño hecho realidad. Es la chamba. Y hay algo en esa palabra que contiene al mismo tiempo resignación, dignidad y humor. Voy a la chamba. Suena completamente diferente a voy a trabajar, aunque ambas frases describan exactamente la misma acción. La primera tiene algo más humano, algo más honesto sobre la relación que la mayoría de las personas tiene con lo que hacen de lunes a viernes. El origen de la palabra es uno de esos misterios lingüísticos que los especialistas llevan décadas discutiendo sin cerrar. Hay quienes la conectan con el quechua, el idioma de los incas, que llegó al centro de México a través de rutas comerciales prehispánicas. Hay quienes dicen que viene del árabe, a través del español colonial. Ninguna teoría tiene la evidencia suficiente para ganar el debate. Y hay algo apropiado en que la palabra que describe el trabajo diario de millones de personas tenga un origen que nadie puede confirmar con certeza. Bien, ya llevamos 5 palabras. Y si estás disfrutando esto, hay algo que te voy a pedir antes de seguir. Suscríbete al canal. Porque aquí es donde el idioma se convierte en historia, y la historia se convierte en algo que no puedes dejar de escuchar. Lo hacemos cada semana, un clic, ya, y seguimos. Bonero 20, cuate amigo. Pero también gemelo. Y las dos cosas al mismo tiempo. Lo cual dice mucho sobre lo que significa la amistad en el contexto donde nació esta palabra. Cuate viene del náhuatl coatl, que significaba serpiente, pero coatl también significaba gemelo, porque los mexicas asociaban la imagen de la serpiente doble, la que se muerde la cola, con los nacimientos múltiples. Dos que vienen juntos. Dos que comparten origen. Con el tiempo, coatl derivó fonéticamente en cuate y pasó a describir a alguien tan cercano que es casi como tu doble. Tu otro yo. La persona que no necesita que le expliques nada porque ya lo sabe. El que estaba ahí antes de que tuvieras palabras para describir lo que necesitabas. Cuando alguien en México dice, ese es mi cuate, no está diciendo simplemente que esa persona es su amigo. Está diciendo que hay una conexión que viene de antes, que no se construyó con esfuerzo sino que simplemente existe. Como los gemelos, que no eligieron compartir el origen pero lo comparten igual. Número 19. Chilango. Esta palabra tiene historia, tiene geografía y tiene pelea. Y entender las tres cosas juntas es entender algo importante sobre cómo se construye la identidad en México. Chilango es el término que se usa para referirse a los habitantes de Ciudad de México. Pero durante décadas fue un insulto que usaban los habitantes de otros estados para describir al capitalino. Presumido, prepotente, el que cree que todo gira alrededor de su ciudad. El que llega a tu estado y actúa como si todo lo de afuera fuera inferior. La palabra cargaba resentimiento real. México tiene una centralización histórica muy marcada. El dinero, el poder, las oportunidades y las decisiones importantes han gravitado hacia la capital durante siglos. Eso genera tensión. Y esa tensión encontró una palabra. Lo que pasó después es uno de los movimientos culturales más interesantes del español moderno. Los capitalinos tomaron el insulto, lo adoptaron, y lo convirtieron en identidad. Hoy hay periódicos, revistas, restaurantes, marcas de ropa, y festivales que se llaman chilango con orgullo explícito. El término que nació para ofender se convirtió en bandera. El origen exacto sigue siendo disputado. Algunos lo conectan con un municipio del estado de Veracruz. Otros lo vinculan con el náhuatl. El caso sigue abierto. Pero lo que está completamente cerrado
es que una palabra que nació como arma, terminó siendo trofeo. Y eso dice más sobre la gente que la adoptó, que sobre quienes la inventaron. Número 18. Naco. El contrapunto de chilango. Y uno de los términos más complejos, más cargados y más incómodos del español mexicano. Naco se usa para describir algo o alguien de mal gusto, vulgar, ordinario en el peor sentido. Pero la palabra tiene capas que la mayoría de personas que la usan no ven, o prefieren no ver. Viene, según la teoría más documentada y más aceptada por los lingüistas, de Totonaco, el nombre de un pueblo indígena del Golfo de México. En la época colonial, ese nombre derivó en un insulto que mezclaba clase, raza y posición social de una manera que el México postindependiente nunca terminó de procesar del todo. Hoy, cuando alguien usa naco, casi siempre lo hace creyendo que describe solo un comportamiento o un gusto estético, que alguien es naco por la ropa que usa, por la música que escucha, por cómo habla en público. Pero la palabra lleva adentro siglos de jerarquía colonial que siguen funcionando aunque nadie las nombre. Hay académicos mexicanos que llevan años documentando exactamente ese fenómeno, cómo ciertas palabras parecen describir preferencias y en realidad reproducen estructuras de poder mucho más antiguas. Naco es quizás el ejemplo más claro de ese proceso en el español de México. Número 17. Chamaco niño. Chico, muchacho. Dependiendo de quién la diga, cómo la diga y en qué contexto, puede ser el término más tierno del mundo o puede ser ligeramente condescendiente. Chamaco, ven acá. Puede ser una abuela llamando a su nieto con toda la ternura del mundo. O puede ser alguien mayor poniéndote en tu lugar de manera muy clara, recordándote que en esa jerarquía todavía eres el pequeño. La palabra viene del náhuatl chamagua, que significaba crecer, desarrollarse, ganar tamaño y peso. El chamaco es literalmente el que está en ese proceso, el que todavía no llegó, el que va en camino, el que aún está creciendo. Lo interesante es que la palabra no desaparece cuando la persona crece. En algunos contextos, alguien puede llamarle chamaco a un adulto de 30 años si lo conoce desde niño o si quiere marcar una diferencia de experiencia o autoridad. El chamaco no es solo una edad, es una posición. En las ciudades grandes del norte del país, la palabra ha ido perdiendo uso. En el centro y el sur todavía está viva. El idioma no muere igual en todos los lugares al mismo tiempo. Muere por regiones, por generaciones, por capas. Número 16. Órale una sola palabra. Un número de funciones que ningún diccionario ha podido fijar con precisión. Órale puede ser una afirmación. ¿De acuerdo? Vamos, sí. Puede ser una expresión de sorpresa genuina. No lo puedo creer, qué increíble. Puede ser una advertencia. Cuidado, ojo, piénsalo 2 veces. Puede ser un saludo entre personas que se conocen. Puede ser una despedida. Puede ser el remate perfecto de una historia que no necesita más palabras después. Los lingüistas la clasifican como un marcador discursivo multipropósito, que es la manera académica de decir que hace de todo y que intentar traducirla a otra lengua siempre falla en algo importante. En inglés se han propuesto all right, come on, okay, let's go. En ningún caso la traducción captura el rango completo. En japonés existe ne, que también funciona como marcador de confirmación y contacto social, pero con una carga cultural completamente diferente. El órale tiene algo específicamente mexicano que no viaja bien. Funciona dentro del contexto donde creció. Fuera de ahí, pierde algo que no se puede nombrar con exactitud, pero que se nota inmediatamente cuando falta. Número 15. Mole. Aquí viene algo que la mayoría de personas, incluidos muchos mexicanos, no sabe. Mole no es una salsa. O más precisamente, no es solo una salsa. Mole es una categoría completa de preparaciones culinarias, y dentro de esa categoría caben más de 30 tipos distintos documentados solo en el estado de Oaxaca. Mole negro, mole rojo, mole amarillo, mole verde, mole coloradito, manchamanteles, chichilo. Cada uno con sus propios ingredientes, su propia historia, su propia región de origen. Pero eso tampoco es lo más interesante. La palabra viene del náhuatl moli, que simplemente significaba salsa. Cualquier salsa. Los españoles que llegaron escucharon moli, lo transcribieron como podían, y quedó mole. Lo que hoy llamamos mole con chocolate oscuro, chiles secos y especias, era una preparación específica que los mexicas hacían para ocasiones de carácter ritual y ceremonial. Las primeras crónicas coloniales que lo describen lo presentan como un alimento para momentos importantes, no para cualquier martes. Hoy lo sirven en bodas, en bautizos, en 15 años, en reuniones familiares de domingo. La función ceremonial no desapareció, solo cambió el nombre de la ceremonia.
Y eso también es algo que el idioma hace sin anunciarlo. Guarda memoria de cosas que la gente ya no recuerda conscientemente. Número 14. Padrísimo. En México, padre puede significar genial. Bueno, bonito, impresionante. Qué padre equivale a qué bien, qué bueno, me parece excelente. La conexión con el significado literal de la palabra, el hombre que es tu progenitor, desaparece completamente en el uso coloquial. Padrísimo es el superlativo de eso. Lo máximo. Lo mejor que puede ser algo. Si algo es padre, está bien. Si algo es padrísimo, no puede ser mejor. Para alguien que llega de fuera y escucha esto por primera vez, la experiencia es genuinamente confusa. Está padrísimo. Suena extraño si tu cerebro sigue anclado en el significado original de la palabra. Muy paternal, excesivamente parecido a un padre. El salto semántico es tan grande que sin contexto no hay manera de llegar al significado correcto. Lo que sí es notable es el sistema completo que se construyó alrededor de estas palabras. Madre funciona de manera distinta y con frecuencia en dirección contraria. A toda madre puede ser algo extraordinariamente bueno. Poca madre puede ser algo terrible o algo impresionante dependiendo del tono. Madrazo es un golpe. Desmadre es el caos. El español mexicano tomó las palabras para los padres y construyó con ellas un sistema de valores, intensidades y emociones que no funciona igual en ningún otro país de habla hispana. Un sistema que cualquier mexicano navega de manera completamente intuitiva y que cualquier extranjero necesita años para empezar a entender. Número 13. Chela cerveza. Pero no exactamente cualquier cerveza en cualquier momento. La chela tiene contexto incorporado en la palabra. Una chela es la cerveza del viernes en la tarde. La del partido del domingo. La que aparece en la reunión con amigos que no tenías planeada pero que terminó siendo la mejor parte de la semana. La chela no es la cerveza que pides en un restaurante elegante con la carta en la mano. La chela es la que aparece en una hielera, fría, sin ceremonia. El origen más documentado conecta la palabra con el nombre propio Graciela, que se abreviaba popularmente como chela. ¿Por qué una cerveza empezó a llamarse como ese nombre? Nadie lo ha podido probar con evidencia sólida. Hay teorías, hay historias, hay versiones que cambian dependiendo del estado donde te las cuenten. Ninguna está completamente respaldada. Pero en México, cuando alguien te pregunta, ¿nos echamos unas chelas?, ya sabes exactamente qué tipo de tarde te espera. Y esa certeza, esa imagen inmediata y completa que produce la palabra, es exactamente lo que hace que exista, en lugar de simplemente decir cerveza. Número 12. Torta. En España, una torta es un bizcocho o un pastel. En Venezuela y Colombia también tiene connotaciones de algo dulce y horneado. En Chile puede ser una tarta de cumpleaños. En Perú, puede ser un golpe en la cara. En México, una torta es un sándwich. Pero no cualquier sándwich, es un sándwich hecho con bolillo o telera, con frijoles, crema, aguacate, jitomate y la proteína que elijas. La torta de jamón, la torta de milanesa, la torta ahogada de Guadalajara, que viene bañada en salsa y es técnicamente imposible de comer sin ensuciarte. Una cadena de comida mexicana que intentó expandirse internacionalmente, tuvo que invertir tiempo y dinero explicando en varios mercados que su torta no era un postre, que no venía con velas, que no era para el cumpleaños de nadie. El español tiene más de 500 millones de hablantes. En teoría todos hablamos el mismo idioma. En la práctica, puedes pedir una torta en 10 países distintos y recibir 10 cosas completamente diferentes, ninguna de las cuales es lo que tenías en mente cuando hiciste el pedido. Número 11. Cabrón. Esta palabra existe en todo el mundo hispanohablante. Pero lo que México hace con ella es diferente a lo que hace cualquier otro país, y esa diferencia es muy difícil de calibrar desde afuera. En España es un insulto fuerte, con connotaciones muy específicas relacionadas con la infidelidad. En otros países latinoamericanos, tiene variaciones de intensidad, pero generalmente se mantiene en el territorio del insulto o la ofensa. En México, esas connotaciones existen, pero conviven con algo completamente opuesto: el uso afectivo entre personas que tienen una confianza muy establecida. ¡Qué cabrón! ¿Cómo le fue bien? Dicho con admiración genuina, significa que alguien logró algo impresionante, y tú lo estás reconociendo. Cabrón, ¿cuánto tiempo? Como saludo entre dos personas que llevan meses sin verse es pura alegría. Ese cabrón sí sabe. Es un elogio directo. La frontera entre el insulto y el afecto en esta palabra es extremadamente fina y depende de factores que se aprenden con el tiempo. El tono, el contexto, el historial entre las personas, el espacio donde ocurre la conversación. Los extranjeros que aprenden español en México
Aprenden esta distinción de la peor manera, usando la palabra demasiado pronto con alguien que no era tan cuate todavía. Número 10. Enchilarse. Que el chile te ganó. Que el picor llegó a un punto en que tu cuerpo ya no puede manejarlo con dignidad. Que estás llorando. Que tu nariz corre. Que tienes los ojos rojos y la boca en llamas. Y en este momento te arrepientes profundamente de haber pedido que le pusieran de todo. Pero, enchilarse también significa enojarse. Perder la paciencia. Llegar a un punto de frustración en que ya no puedes más con una situación o con una persona. Ya me enchilé puede significar que el habanero te venció. O puede significar que alguien te sacó de tus casillas de manera definitiva y que ya no hay vuelta atrás en tu estado de ánimo. La conexión entre el picor del chile y el enojo no es casual ni caprichosa. Es una metáfora que funciona tan bien que entró al idioma sin resistencia. Porque el que alguna vez se ha enchilado de verdad, el que ha mordido algo que no debía sin saber lo que era, entiende en el cuerpo lo que se siente perder el control de una situación. La reacción es inmediata, involuntaria e imposible de ocultar. El chile como medida del temperamento. Eso es México codificado en una palabra. Número 9. Escuincle niño. Pero más específicamente, un niño con energía incontrolable. El que no para. El que está en todas partes al mismo tiempo. El que desaparece en el supermercado en el segundo exacto en que dejas de mirarle. Viene del náhuatl Itzcuintli, que era el nombre de una raza de perro mexicano prehispánico. El perro pelón, el Xolo Itzcuintli, que los mexicas criaban por múltiples razones, como compañía, como animal de trabajo, y en ciertos contextos rituales también como alimento. Ese perro era conocido por ser pequeño, ágil, extremadamente rápido y prácticamente imposible de atrapar cuando no quería que lo atraparan. Cuando los niños empezaron a recibir ese nombre de manera coloquial, la comparación era perfectamente clara para cualquiera que hubiera intentado atrapar uno de esos perros alguna vez. Lo que es notable es el viaje que hizo esa palabra, del nombre de un animal sagrado en la cosmología mexica, pasando por el uso cotidiano colonial, hasta convertirse en la forma cariñosa y ligeramente exasperada de referirse a los niños revoltosos. Hoy escuincle está desapareciendo de las ciudades grandes. Las generaciones mayores la conocen bien. Los jóvenes, cada vez menos. Es una palabra que está en el proceso silencioso de extinguirse, y cuando una palabra desaparece se lleva consigo una forma específica de ver el mundo que no tiene reemplazo exacto. Número 8. Antojito. Técnicamente, un antojito debería ser un pequeño antojo. Algo menor que se te ocurrió comer de repente. Una cosa sin mayor importancia. En México, los antojitos son una categoría completa y seria de la gastronomía nacional. Tostadas, quesadillas, sopes, tlayudas, gorditas, tamales, elotes preparados, esquites, chalupas, tlacolos. La comida de mercado, la comida de puesto callejero, la que se hace a mano frente a ti mientras esperas. Pero la palabra lleva algo más que un simple listado de platillos. Un antojito no es solo lo que comes. Es dónde lo comes y con quién y en qué momento. Es la señora que lleva 20 años en la misma esquina y sabe tu pedido antes de que abras la boca. Es el puesto que solo abre los domingos y por eso los domingos tienen un sabor específico. Es la comida que no puedes reemplazar con otra porque el lugar y la persona que la hace son parte de lo que es. Hay un concepto en náhuatl que describe el deseo de algo muy específico en un momento muy específico. Un deseo que no puede ser satisfecho con un sustituto porque el sustituto no es lo mismo aunque sea parecido. Eso es el antojo en su sentido más preciso. Y los antojitos mexicanos funcionan exactamente así. Puedes comer el mismo taco en dos puestos distintos de la misma calle y no es el mismo taco. La mano que lo hace, el comal donde se calienta, el momento del día en que lo comes, todo eso forma parte de lo que es. No hay versión genérica. Número 7. Palomear. Esta es una de las que más sorprende a los hispanohablantes de otros países. No porque sea difícil de entender, sino porque revela algo muy específico sobre cómo el español mexicano nombra las cosas cotidianas. Palomear significa revisar una lista y marcar cada elemento que ya está completado o verificado. Lo que en otras partes del mundo se llama hacer un check, poner un visto bueno, marcar con una paloma. Esa marca de verificación, ese símbolo que en inglés se llama checkmark y que en otros países hispanohablantes se llama gancho, tilde, visto o marca, en México se llama palomita. Una paloma pequeña. Porque la forma del símbolo se parece vagamente a un pájaro con las alas abiertas si lo miras con suficiente imaginación y suficiente generosidad. Y de palomita surgió el verbo, palomear, marcar con palomitas, verificar uno por uno los puntos de una lista hasta que todos tienen su pequeño pájaro.
Hay que palomear estos puntos antes de entregar el proyecto, es una frase perfectamente clara para cualquier mexicano y completamente opaca para alguien de fuera. Es el tipo de palabra que solo funciona si creciste dentro del sistema que la creó. Número 6. Tianguis. Un mercado. Pero no cualquier mercado. El tianguis es un mercado al aire libre, generalmente ambulante, que aparece en un lugar específico ciertos días específicos de la semana y luego desaparece. El jueves es el tianguis de esta colonia. El domingo es el de aquella otra. Llegas al lugar en el día equivocado y no hay nada. Llegas el día correcto y hay un laberinto de puestos, colores, olores y voces que se instalaron antes del amanecer y que estarán recogidos antes del atardecer. La palabra viene directamente del náhuatl tianquistli, y los tianguis no son una tradición moderna ni colonial, son anteriores a la llegada de los españoles por siglos. Hernán Cortés escribió cartas a Carlos V de España describiendo los tianguis de Tlatelolco con un asombro que no intentó disimular. Los comparó con los mercados más grandes y organizados de Europa y dijo que en organización, en variedad y en cantidad de personas, los superaban. Eso en 1519. Esos mercados sobrevivieron la conquista. Sobrevivieron el virreinato. Sobrevivieron la guerra de independencia, la reforma, la revolución y la modernización del siglo XX. Hoy siguen ahí, funcionando exactamente con la misma lógica de siempre. En este lugar, este día, a esta hora. Tianguis es una de esas palabras que son documentos históricos. Decirla es, sin saberlo, usar el mismo término que usaban los mercaderes mexicas 500 años antes de que existiera la Ciudad de México tal como la conocemos hoy. Número 5. Chingón. Hay palabras para describir el mundo y otras para definir una cultura. Chingón pertenece a las segundas. Octavio Paz analizó esta familia léxica en El laberinto de la soledad para descifrar la psicología mexicana. En sentido positivo, califica a alguien extraordinariamente hábil, que destaca de forma inigualable. Es un elogio colosal nacido de una raíz paradójicamente ofensiva. Su arquitectura es vasta. Chingadera nombra algo mal hecho o confuso. Chingaquedito a quien daña sutilmente. Chin suaviza la frustración. Y a chingar a su madre despide de forma tajante. Chingón trasciende la simple jerga. Muestra la fascinante dualidad de un país que transformó un concepto agresivo en una medalla de excelencia. Revela identidades que los libros de historia no logran explicar. Número 4. Mamey. El mamey es una fruta de pulpa rojiza, dulzura densa y una madurez fugaz que debe reconocerse con precisión. En México, estar como mamey describe a alguien o algo en su punto exacto, en su mejor momento. La fuerza del término radica en su intraducibilidad cultural. La metáfora solo funciona si se conoce el fruto real. Si nunca has sentido su textura ni saboreado su estado perfecto, la imagen no se construye. La verdadera barrera lingüística no es la falta de vocabulario en otro idioma, sino la ausencia de una vivencia sensorial compartida. Sin la experiencia del mamey, la expresión pierde su magia y queda reducida a un sonido sin contexto. Número 3. Pacheco. Pacheco describe a quien actúa con lentitud, responde con retraso y flota en una dimensión distante. El término define esa somnolencia apacible asociada al consumo de marihuana. Existen dos teorías sobre su origen. Una apunta al apellido Pacheco, popular en México y vinculado con los años a dicho comportamiento. Otra lo conecta con el caló, la jerga de los gitanos españoles que aportó vocablos como chido. Aunque los lingüistas debaten su raíz exacta, cualquier hablante nativo distingue su matiz de inmediato. No es estar cansado ni distraído. Estar Pacheco posee una cualidad única y difusa que solo el uso cotidiano sabe capturar. Número 2. Merolico. El merolico es el vendedor ambulante que domina el arte de la oratoria popular. Con ritmo, humor e improvisación, atrapa al peatón y lo convence de comprar lo inesperado. El nombre proviene de Merolic, un remedio del siglo XIX promocionado con grandilocuencia en las plazas. El fármaco desapareció, pero la palabra permaneció. Más allá de su origen comercial, esta figura conecta con tradiciones prehispánicas, donde el orador y contador de historias poseía un rol sagrado por mover al pueblo mediante la voz. El vendedor que hoy ofrece productos en el tianguis es la evolución de esa herencia ancestral que el idioma aún conserva. Número 1. Nepantla Nepantla, del náhuatl, significa estar en medio. No es una ubicación geográfica, sino el estado existencial de vivir entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. La escritora chicana Gloria Anzaldúa popularizó el término en los 80 para describir la experiencia de quienes habitan entre distintas culturas, idiomas o identidades fronterizas.
Sin embargo, su origen es mucho más antiguo y profundo. En el siglo XVI, durante la devastadora conquista española, los pueblos indígenas usaron Nepantla para explicar su realidad, atrapados entre un mundo que desaparecía y otro que aún no tenía forma clara. Era la incertidumbre entre lo que fueron y lo que serían. Hoy, describe esa misma sensación de constante tránsito y falta de pertenencia. Aunque palabras como liminalidad o expresiones como estar entre aguas intentan acercarse, ninguna captura su inmenso peso histórico. Nepantla es siempre única, nacida para nombrar aquello que no tiene equivalente en los diccionarios modernos.